compañías que ya están en esa zona donde empiezan a vislumbrar un EBITDA o acaban de entrar en EBITDA, pero que todavía les queda recorrido y ganas de seguir quemando caja para llegar a un punto más grande, pues bueno, nosotros lo que les hacemos es la transición necesaria a ser bancarizables. Tienes que entrar antes de que la empresa sea rentable, ¿no? Porque No si necesariamente. Claro, pero si la empresa es rentable, ya casi todos los bancos están ahí. Sí, pero no siempre cubriendo tus necesidades. Que la parte positiva de tener deuda es que te obliga a generar buenos negocios. O sea, negocios que te generen suficiente para repagar la deuda. O sea, al final una compañía apalancada de una forma sana vale más que una compañía que no está 100%. apalancada. Es que hay muchos inversores actualmente que ya son holdings, es decir, que buscan no vender. Lo que buscan es como capital perpetuo. Entonces, lo que busco es entrar muy bien y que la propia operativa generar un proyecto. Dividendos, me generan los retornos que efectivamente apalanquen. Y seguir comprando para consolidar, porque en mismos códigos postales hay empresas parecidas que todos tienen el mismo problema, que es el tema de relevo, ¿no? Bienvenidos al podcast de Dili. Rainmaker, las mejores historias de Money. Bienvenidos a Rainmaker, el podcast de Dili. Hoy estamos con Gerardo Redondo, director de inversiones de Inverready. Bienvenido, Gerardo. Muchas gracias por tenerme, ya. Aprovechando que es el Mobile 4 Years, podemos grabar este podcast. Para aquellos que no conozcan Inverready, cuéntanos un poco, ¿qué es Inverready? Inverready es muchas cosas. Inverready nació en 2008 siendo un VC. Tres socios que tenían las ganas y la idea de entrar en un mercado muy poco maduro. Y desde entonces se ha convertido en una gestora de fondos. Hemos invertido más de 30 fondos, estamos invirtiendo más de 8 fondos en paralelo. Y yo siempre digo que somos muy distintos quizá a la gran mayoría de los fondos porque quizá hemos sido un poco contratesis, ¿no? Si nos fijamos en lo que han hecho los fondos históricamente, en realidad los fondos con éxito cada vez han montado fondos más grandes. Esos AUMs, ese dinero bajo gestión, que es de lo que vivimos los fondos, que hace que, resumiéndolo, vivimos básicamente de lo que cobras por los activos que tienes bajo gestión, pues depende de la gestora, 1,5, 2,5, pues cualquier cosa entre ese rango, y luego el segundo método de vida que tienes es vivir de tu carry, el beneficio, el bonus que tienes por haber gestionado bien el fondo, ¿no? La gran mayoría de los fondos, y sobre todo ahora que hay mucho dinero público, pues están yendo a un mundo donde cada vez tenemos fondos más grandes, principalmente porque algunos lo han hecho bien y cada vez tienen más interés y aceptan todo ese dinero, que tiene todo el sentido del mundo y viven mucho de fees. Y luego hay fondos como el nuestro, donde se centra muchísimo el track record. Intentamos hacer fondos muy pequeñitos, fondos muy de autor. Somos conscientes de que España, que es nuestro mercado principal, es pequeño. Entonces intentamos tener fondos muy pequeños, muy cerraditos y centrarnos mucho, no tanto en vivir de esas fees fijas, sino intentar hacer fondos muy buenos y vivir de ese carry de interés. Entonces, Inverready desde entonces pues pasó a ser un VC. Desde entonces, básicamente te diría que cubrimos toda la cadena de valor. Mantenemos nuestro VC, ahora en un formato notas convertibles. Luego tenemos otro fondo de compañías bastante tempranas, pero solamente monotema en biotecnología. Tenemos un Venture Debt. Tenemos un fondo de infraestructura, un fondo que invierte en convertibles en compañías cotizadas en mercados alternativos, estilo Euronext o BM Growth, compañías que son un poco más maduras. Y luego tenemos un Private Equity que está haciendo mayorías y minorías en compañías no cotizadas. Y este mes hemos anunciado el lanzamiento de fondo nuevo, es un fondo industrial de deuda que completa el portfolio. Eso hace que estemos invirtiendo pues 8 fondos en paralelo, lo cual es bastante anormal en lo que era el ecosistema VC tradicional. Y yo creo, aprovechando que estás aquí, que tú al final llevas y lideras, ¿no?, la parte de la deuda, tanto en el fondo antiguo, ¿no?, y en el nuevo que hemos mencionado antes. Quiero hablar de financiación. Hablamos de financiación. Del Venture Debt, que yo creo que para aquellos que no lo conozcan, ¿qué es el Venture Debt? ¿O qué tipología de operaciones suele hacer el Venture Debt? Pues te diría, el Venture Debt lo voy a resumir en plan simplista, ¿no? Sí, Pero sí. El nombre que a todo el mundo le suena por drama, ¿vale? Igual que en bancos hay mucho Lehman Brothers, ¿vale? En el ecosistema de financiación bancaria tienes mucho Silicon Valley Bank, ¿vale? Silicon Valley Bank fue un poco el epicentro de lo que fue el Venture Debt. El Venture Debt consistía en esa época booming de Silicon Valley en decirles a los founders que les iban a diluir menos, que les iban a meter en la misma cantidad de cash, pero que se lo metían en formato deuda en vez de formato de equity. Una tesis muy centrada en compañías tech mega fast growing, donde básicamente entraban casi siempre, a la vez que una ronda de capital. Entonces lo que decían es, oye señor, tú vas a levantar 20 millones de capital, levanta 10 y yo te pongo otros 10.
prácticamente sin mirar, ¿no? O sea, te apalanco esa ronda para que efectivamente tengas mucho más margen. ¿A qué tipos? Ha ido evolucionando. Yeah. O sea, al final ha ido evolucionando. Yo creo que cuanto más competido es el mercado, más barato es. Yeah. Yo creo que esto hace 15 años no lo conocía nadie. De hecho, nosotros somos los primeros tíos que hicimos esto en España, 2011, y hicimos un fondito de 11 millones. Yeah. Hoy gestionamos un fondo de 100 haciendo esto, ¿no? Nos costó 4 años y medio colocar esos 11 millones. En este fondo nuevo, que es de 100, hemos colocado 60 millones en los primeros 2 años, ¿vale? O sea, hay otro conocimiento del producto, también tenemos más competidores, gracias a Dios. En España han ido viniendo players nuevos, ¿no? Principalmente bancarios, casi todos ellos bancarios. Te diría que somos el único que no tiene un componente bancario claro marcado por detrás. Y al ser un mercado muy competitivo y con más ganas, yo creo que las participadas cada vez tienen mejores términos. Cada vez es más fácil que a la gente no tengas que convencerle de la utilidad del producto, sino que ya básicamente vean las bondades del producto. Lo que sí te diría es que la evolución desde entonces ha ido en todo tipo de direcciones, ¿no? Por lo menos en nuestro caso, yo creo que ser mucho más emprendedor, da mucho foco en desencorsetar el producto. Yo creo que esto venía de un producto muy cerrado, que siempre era lo mismo. Era un producto a 3 años, con 12 meses de carencia, con un 25% de equity kicker, ahora si quieres te cuento un poco más en detalle lo que es, y con un tipo como muy cerrado. Y era como plain vanilla. Si tú eras apto para el Venture Debt, yo te daba este producto. Y junto a una ronda, ¿no? Siempre. Y junto a una ronda, desde luego el origen 100%. Y nosotros hemos trabajado mucho en desencorsetarlo. Y con desencorsetarlo quiero decir que al final no siempre le funciona bien a un emprendedor el mismo tipo de producto. Quieren decir, no necesitas darle todo el dinero al front, igual se lo puedes romper en tramos, no siempre necesitas 3 años, hay gente que necesita 1, hay gente que necesita 4, hay gente que no necesita carencia, hay gente que necesita 18 o 24 meses. Hay compañías que crecen mucho pero tienen más problemas de working, entonces, oye, igual en vez de hacer una deuda a largo plazo, lo que puedes hacer es una especie de pseudo línea de working durante unos años y a partir de ahí ya empiezas a amortizarla habiendo conseguido llevarla al ecosistema bancario. Y yo creo que ese último punto es muy importante, ¿no? Porque al final la vocación de una compañía tech fast growing en muchos casos es ronder up y punto, y levanta hasta que vende y sigue quemando hasta que vende. Yo te diría que por lo menos en esta cuarta generación nosotros lo que estamos intentando es hacer un push muy claro a que compañías que ya están en esa zona donde empiezan a vislumbrar un EBITDA o acaban de entrar en EBITDA, pero que todavía les queda recorrido y ganas de seguir quemando caja para llegar a un punto más grande, pues bueno, nosotros lo que les hacemos es la transición necesaria a ser bancarizables, ¿vale? Y que eso debería ser en el fondo como el punto de encuentro, ¿no? Arrancas con capital, porque el capital, siempre lo digo, ¿no? Debería cubrir todo lo que tiene mucho múltiplo, pero mucha volatilidad, y esto es validar tu product market fit, esto es validar una expansión internacional, esto es marketing a casco porro y veremos cuáles son los retornos a nivel lifetime value CAC, pero la deuda te debería dar la siguiente parte, ¿no? Que es, oye, ¿cómo te doy una cosa mucho más predecible, que te diluya menos, pero que vaya sobre cosas más tangibles, ¿no? CAPEX, working capital, adelanto de flujos de caja, cobro de facturas, o sea, como cosas como muy tangibles que sepas que sabes que vas a poder repagar contra algo más tangible, ¿no? Esas compañías con este empujón te las llevas a un nivel de vida razonable y a partir de ahí te diría pues que en este fondo, que es muy joven, llevamos 4 desinversiones y te diría que las 4 han sido refinanciadas por bancos, ¿vale? Curro que también hacemos nosotros. Sí, claro. O sea, focalizamos mucho en explicarle al señor que viene a cobrar un término medio, un 11, pues si trabajamos mucho, en nuestro interés está que acabe financiándose al 4, ¿no? A nivel bancario. Entonces, bueno, pues lo que trabajamos mucho es con él en, oye, has arrancado aquí y es mejor a nivel de dilución que la deuda, que el equity, perdona, pero trabajo mucho en llevarte un ecosistema más barato porque también tengo un upside en equity y trabajo mucho para que a este señor le vaya mucho mejor. O sea, tienes que entrar antes de que la empresa sea rentable, ¿no? Porque no si necesariamente. Claro, pero si la empresa es rentable ya casi todos los bancos están ahí. Sí, pero no siempre cubriendo tus necesidades. Eso es verdad. Y te pongo 100 ejemplos, ¿no? Pero tienes compañías que igual están en la franja de 1 millón de EBITDA y estoy hablando, por ejemplo, estamos en el 26, ¿vale? Estoy hablando, por ejemplo, de cierre del 24, que es lo último que tienen contablemente y es lo que mira un banco, y por lo tanto un banco a lo mejor te da 1 millón. ¿Vale? Y esta compañía igual está con proyecciones a cerrar el 25 o con el 25 cerrado pero no auditado y consolidado y demás en 3 millones de EBITDA, por lo tanto, pues oye, igual nosotros nos podemos ir hasta 6 millones de deuda, ¿no? Y el banco hay esos 6, 12 meses de delay a muchas compañías les supone un año de no crecer, ¿no?
Y eso no se lo pueden permitir, y nosotros sí somos muy útiles. Y has hablado de cambiar un poco, ¿no? De flexibilizar el producto. Tú has hablado del corset, ¿no? De quitarle ese corset. Yo quiero hablar más del tipo de activo. O sea, ¿cómo has visto la evolución del tipo de activo al que financiáis? ¿Sigue siendo muy tecnológico? ¿Habéis virado a algo más tradicional? Porque antes, yo en el pasado, casos que he visto de Venture Debt, ante la pregunta decía, ¿y cómo se paga? O sea, yo he visto préstamos del mismo tamaño que casi las facturaciones que tenían las compañías, y el único repayment, ¿no?, que tenían visible era otra ronda. Hacer otra ronda en la cual lo primero que voy a pagar es el préstamo de este Venture Debt, ¿no? Y esto es un ciclo vicioso realmente, que al final funciona un tiempo, pero cuando se cambia un poco el mercado, te quedas ahí un poco a verlas venir, ¿no? Entonces, a nivel de activo, ¿también se ha flexibilizado o habéis cambiado el objetivo, ¿no?, de financiación y el por qué? O sea, el por qué habéis hecho este viraje, si es que lo habéis hecho. Yo tengo una vocación, y de verdad creo que la vocación del fondo es ayudar. Esto suena muy poético y para los tipos de interés que cobramos, ¿no? Suena muy poético, pero es la verdad. Mi punto. Yo creo que hay muchos sectores desatendidos y nosotros tenemos un producto muy bueno que puede ayudar a sectores desatendidos, ¿no? Y yo creo que esa es la vocación del cambio. Alrededor de eso, si quieres contesto de forma parcial a tu primera pregunta, ¿no? O sea, quizá estas compañías tecnológicas que levantaban ronda un año después hacían un venture debt y luego 12, 14, 18 meses después levantaban otra ronda y con eso repagaban el venture y básicamente tú tenías un riesgo muy grande que nosotros lo llamamos de refinanciación, ¿no? La única fuente de repago es una refinanciación futura. Tú le das esos 12, 18 meses de carencia y si en ese momento no han levantado ronda, te puedes llevar por delante de la compañía, ¿no? Que es la parte perversa de la deuda. Claro. ¿Qué sentido tenía? Porque aquí parece que de repente todos estábamos locos y hacíamos cosas que no había que hacer, ¿no? O sea, ¿qué sentido tenía aquello? Pues que tú presuponías que una compañía, por hacer números redondos, ¿vale?, había levantado una ronda en diciembre del 24 a 10 millones de valor, ¿vale? Y con eso tenía runway para 18 meses. Si tú en 18 meses di que te podías haber llevado a la compañía de 10 a 20 millones de valor, ¿vale? Si levantabas una ronda de venture entre medias, en vez de levantar en el mes 18 a 20 millones de valor, levantabas en el mes 36, igual a 30 millones de valor, ¿vale? Por lo tanto, al final, el coste de la dilución del venture, que normalmente es un 25% del nominal, ¿vale?, era muy bajo comparado con el ahorro de dilución que generaban versus levantar una ronda futura. Ahora bien, como dices tú, en escenarios pues que hemos tenido, 2020, donde fue la fiesta del fin de los VCs, donde nadie tenía dinero, donde se dejaron de levantar rondas, donde los fondos solo hacían follows en compañías que ya tenían en portfolio para dejarles vivir, pero no hacían compañías de fuera, pues eso genera un problema, ¿no? Y es verdad que la ventaja de la deuda es que es muy poco dilutiva. El problema de la deuda, cuando la coges en ecosistemas mega riskis, donde estás haciendo simplemente un bridge de rondas de capital, pero no tienes una visibilidad sobre un profitability de tu fondo, es que te lleva a que la deuda te estrangule y en ciertos casos la deuda te mate. Y te diría que parte de la mala fama que tiene en algunos casos esta parte de deuda, ¿no? La deuda mal utilizada es peligrosa. Claro, pero yo creo que la deuda te ayuda a hacer mejor empresa, porque tú al final la deuda es una obligación, ¿no? El equity, de alguna manera, como que no tienes que devolverlo. Tienes que generar valor, pero no tienes que devolverlo. La deuda sí. Si te la tomas como una obligación, exacto, es que y no como un derecho, una alternativa o una sustitución al equity, totalmente de acuerdo. Lo cual no siempre ha estado en el ADN del emprendedor necesariamente. Ahí voy, porque yo creo que algo clave, que la parte positiva de tener deuda, es que te obliga de manera indirecta a generar buenos negocios. O sea, negocios que te generen suficiente para repagar la deuda. O sea, no es negocio que te genere solo para crecer. No, es que hay que crecer, repagar y crear equipo. Entonces, pasa que tú has dicho el modelo emprendedor de antiguamente, ¿no? Yo creo que esto no estaba en el ADN, que ahora sí que creo que están más, que quizá tú tienes más experiencia, ahora siguen llegando oportunidades de empresas tecnológicas, entiendo. ¿Veis ese cambio en el activo o en el fundador o en las empresas? Vemos ese cambio en muchos casos, no vemos ese cambio en otros casos. Sí somos muy exigentes en que lo vemos en el 100% de las compañías que invertimos. Claro. El 97% de las compañías que invertimos. Siempre te dejas un pequeño bucket para plays que son más equity y asumes que son más equity aunque tengas un perfil de deuda, ¿no?
Pero sí que es verdad que nosotros vemos ese viraje, oye, donde compañías no necesariamente rentables, pero sí que vemos que tienen la capacidad de con nuestro dinero pegar un empujón a la compañía, oye, llevarla a rentabilidad, o sabiendo que siguen a ese ritmo, pues la redonda, pueden frenar en un momento dado y llevar la rentabilidad en ese momento. Y a nivel de activo, o sea, estamos hablando de tecnología, pero ¿estáis financiando otro tipo de compañías, compras? ¿Qué tipo de operaciones estáis cambiando? ¿El nuevo fondo, hacia dónde estáis yendo? Haces bien porque antes te he interrumpido con la faceta pregunta de dos ángulos y nos hemos centrado mucho en qué pasaba con esas compañías de crecimiento, ¿no? ¿Qué hemos hecho con el fondo en los últimos, diría principalmente los últimos 2 años? Pero bueno, es una transición suave y tiene que ser suave, ¿no? Y la iremos gestionando. Es abrirnos a más clases de activos. Históricamente, después de 4 fondos, veníamos muy sesgados a compañías 100% tech. Te diría que en este cuarto fondo, si tuviese que distribuir el portfolio de algún tipo de forma, y siempre hay muchas volatilidades porque hay compañías que no es evidente cómo clasificarlas, te diría que seguimos haciendo compañías de alto crecimiento, pero con una vocación a la rentabilidad no muy lejana en un 50% de los casos. Nos hemos abierto a ya no compañías tech, cambiamos un poco la etiqueta que va por encima a compañías de alto crecimiento, ¿no? Entonces, al quitar ese factor solamente tecnológico, que cada vez además con el mundo de la IA es más complicado de leer o ver qué genera valor a largo plazo, lo que abrimos es a sectores nuevos, estilo industrial, gran consumo, cosas que antes quizá no hacíamos y que estamos mirando con mucha atención y que quizá tenemos un 30% del portfolio para ellas. Tenemos 2 o 3 compañías muy buenas, que son compañías de altísimo crecimiento, compañías que prácticamente están haciendo 2x year over year, pero que están lejos de ser solamente compañías tecnológicas. Es una compañía industrial buena, con componentes tecnológicos, una compañía de gran consumo con componentes tecnológicos, porque evidentemente si no, no podrías crecer ese ritmo, pero hemos abierto un bucket como el 30% para ese tipo de compañías y luego vemos bastante valor y lo vemos con vosotros en muchos casos a través de Dili, pero vemos que hay un mercado no atendido donde hay mucho valor, compañías pues normalmente por debajo, tenemos identificado, normalmente por debajo de los 2 millones de EBITDA, donde los bancos no están entrando de una forma muy activa, sí que tienes como picotazos puntuales, pero no están entrando de una forma muy activa, donde se están haciendo muchas transacciones en España y donde creo que cada vez se van a hacer más, porque bueno, pues tenemos un tema de sucesión generacional en España que tenemos que tomárnoslo muy en serio, ¿no? Y que hay mucho valor que no debería destruirse y que debería transicionar, ¿no? Y entonces esas operaciones de MBOs, de LBOs, de Money, que a día de hoy no tienen una forma bancaria, por decirlo de una forma bancaria de apalancarlas, nosotros sí que las estamos mirando con mucho cariño. Son operaciones pues, que normalmente son atractivas a nivel de múltiplos, son compañías que están transaccionando en las, me dirás tú mejor que yo probablemente, las 2 veces y media, 4 veces y media más o menos, ¿no? Una horquilla así como un poco amplia. Son compañías recurrentes aparte, además. Son compañías recurrentes, son compañías con EBITDA, son compañías con bastante visibilidad, son compañías con unos clientes claros y siempre sin deuda, ¿no? Entonces, cuando se hacen estas transacciones, históricamente, estas compañías pequeñitas, el promotor de la operación, el tío que se la quería comprar, tenía que llegar, pues te pongo un ejemplo casi, ¿no? Compañía de 1 millón de EBITDA, dime tú qué vale eso si tampoco está creciendo mucho, 3, ¿vale? Por hacer números redondos, eso vale 3 millones, ¿no? Y de repente tenía que llegar o con 3 millones upfront, lo cual no tiene todo el mundo, o tenía que aplazar mucho los pagos, lo cual no siempre le encajaba al vendedor, o tenía que levantar a modo searcher, que están en fases más avanzadas de la, tenía que levantar dinero de gente cercana para poder comprársela. Pero claro, evidentemente el retorno de tu capital va en contra de la tesis histórica del private equity, ¿no? Que es evidentemente cuanto más apalancas tu compañía, mejor retorno tienes para el capital. Es una cosa que en España todavía nos cuesta. O sea, yo creo que me dirás tú, yo creo que cada vez menos, ¿no? Pero nos cuesta, ¿no? O sea, al final una compañía apalancada de una forma sana, vale más que una compañía que no está apalancada. Bueno, se pueden construir proyectos de consolidación muy atractivos si sabes estructurar bien. Un poco la clave, o sea, el retorno de las operaciones, yo lo que he visto, se genera en la entrada, no en el exit. O sea, se genera de la manera que estructura. Entonces, si tú estructuras con diferentes formas de financiación o negociando con el vendedor, ahí está tu retorno. No tanto, obviamente tienes que gestionar y no tanto en la venta, que parece que es la venta donde haces el retorno, pues que hay muchos inversores actualmente que ya son holdings, es decir, que buscan no vender. Lo que buscan es como capital perpetuo.
Entonces, lo que busco es entrar muy bien y que la propia operativa generar Sí, un proyecto. dividendos, me generan los retornos que efectivamente apalanquen ese y seguir comprando para consolidar, porque en mismos códigos postales hay empresas parecidas que todos tienen el mismo problema, que es el tema de relevo, ¿no? Entonces, hablando más de España, ¿tú crees que esta financiación se va a hacer como un poco Vox Populi y va a ser más utilizada? Yo lo que veo es más compradores más sofisticados, digamos, pero quiero saber tu opinión de, ¿crees que esto va a ser un producto que se va a hacer extensible o se va a quedar como reducido a ciertos players más nicho o si os van a salir más competidores, vaya? Yo espero que sí, o sea, yo me veo en este nicho como me veía con el Venture Debt en 2011, ¿vale? Éramos los únicos, estábamos probando cosas nuevas y nos costaba Dios y ayuda vender el producto con todos los factores que tiene, ¿no? O sea, explicarle a una persona que esto efectivamente le aportaba valor, ¿no? Yo creo que a día de hoy, en este nicho nuevo, ¿no? El tema del BIOS en BIOS nos cuesta bastante porque a la gente le cuesta entender que tú puedes tener cierta participación, llámale en equity, llámale en beneficios futuros de la compañía. Y que a cambio de eso, lo que cuesta todavía que vean de una forma muy clara es que eso les ahorra tener que poner 3 millones en vez de 1, ¿no? Evidentemente, si una compañía de 1 millón de EBITDA te la compras por 1 millón cash y el resto lo financias, quiere decir que básicamente estás generando un 100% de retorno sobre tu inversión todos los años, ¿vale? Si te la compras por 3, estás generando un 33, ¿vale? O sea, haciendo un número mega simple, ¿no? Es decir, si tú eres capaz de comprarte una compañía de 1 millón de EBITDA por 3 millones y pagar upfront 1 en vez de 3, estás multiplicando por 3 tu retorno. Luego entramos en un debate de si un 10, un 12 o un tal es caro. Ok, es caro. Pero mi punto es que, claro, tu rentabilidad ha subido del 33 al 100. Por lo tanto, dejarte un 10 por el camino, voy a hablar mal, es un puto chollo. Sí. Tal cual. Y esto, que a mí me parece un puto chollo, siguiendo hablando mal, no siempre soy capaz de transmitirlo con esa transparencia al promotor de la operación. ¿Cómo creo evolucionará esto? Entiendo que cada vez entrará más fondos, verán un nicho. O sea, espero que lo hagamos bien, cuento con que lo hagamos bien. Las operaciones que hemos hecho en el nicho han ido bien, por lo tanto haremos retorno. Entiendo que cuando hace retorno la gente acaba copiando, entrará más gente a financiar y entiendo que por el otro lado de la moneda, por la parte del promotor, por la parte del comprador, entiendo que se empezarán a acostumbrar a ver operaciones hechas así. Conoces a mucha gente del sector, el que al final ha hecho 3 veces retorno en vez de una de retorno porque era apalancado, se da cuenta que ha hecho una de retorno y me dice, pero tío, ¿qué coño he hecho mal? Y ese tío, la siguiente transacción que hará, la hará apalancada. Y la siguiente transacción que contemplará con su amigo y le dirá que está planteándose hacer otra, pues también le dirá, oye, apalanca la que tiene sentido, ¿no? Entonces, bueno, es una curva lenta. Evidentemente, por nuestro lado, no podemos virar el foco del fondo de en plan, pegarle un timonazo y cambiar la dirección del banco de golpe, porque primero hay que validar muchas cosas, pero desde luego lo que vemos tiene todo el sentido del mundo. Y por el otro lado, yo creo que hay que una parte aquí de educar, de enseñar, de que la transacción de la vuelta completa y se ve el retorno al valor una vez repagada la deuda. Y a veces cuando se habla de operaciones, se habla del gap de valoración, ¿no? La expectativa del vendedor con el comprador y que nunca se casa. Cuando menos gap hay, pues más facilidad que se haga al deal. En financiación, ¿cuál es el gap? O sea, ¿cuál es el driver de que un term sheet que tú mandes a un sponsor, ¿no?, de una operación diga que no? ¿Qué es lo principal que les da miedo? ¿Es el kicker? No sé si hay kicker en todas las operaciones, pero ¿es el tipo de interés? ¿Qué es aquello que...? Tienes las dos gordas son tipo de interés y participación en compañía, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, ¿contra qué comparas? ¿Vale? Yo creo que esto es lo que cuesta, ¿no? Es que tengo un amigo que se ha comprado una compañía de 3 millones de EBITDA y se la han financiado los bancos al 5. Y yo creo que ese es el benchmark, ¿no? O sea, hoy ese es el benchmark. Pues claro, el 10, 11, 12 más una participación en el equity, pues parece una salvajada en ciertos casos. Salvo el que es muy experto, lo que dices tú, el que es muy técnico, el que viene un perfil más financiero en vez de más operador, efectivamente ve lo que hemos hablado, ¿no? El generar 100% de retorno sobre su inversión en vez de generar el 33, ¿no? Entonces ese tío lo ve clarísimo. Entonces ese tío no hay que convencerle. De repente dice, ¿que puedo apalancar esto cuando todo el mundo me ha dicho que no? Voy de cabeza. ¿Vale? Al resto cuesta explicarle que tiene un socio financiero dentro caro, ¿vale? Inconvenientes, que evidentemente genera algo de erosión por debajo de EBITDA de la compañía, que para mí es muy relevante, ¿no? Porque cuando pensamos en poder venderlas, no es lo mismo generar la erosión por encima de EBITDA que por debajo de EBITDA. Y la parte de valor, que para mí es muy marcada, es tienes a un tío muy profesional que debería ser este sector, que te sirve para dos cosas. Evidentemente, digo, todas las que hemos hecho aquí, hemos acabado refinanciando en bancos
cuando a esta gente le ha costado en menos de 18 meses. Normalmente la ventana a los 12 meses acabas con el tema de la limitación bancaria y puedes apalancar mucha cosa, y lo hemos hecho. Y que luego muchas de estas compañías tienen un potencial enorme para seguir creciendo, ¿no? O sea, lo complicado es aterrizar la primera, pero una vez tienes la primera, agregar por debajo es bastante más sencillo, no te digo evidente, pero es bastante más sencillo. Entonces ya tienes el factor velocidad, que es tener un fondo cercano que donde te ha hecho primero 1 millón, es capaz de hacerte 2, 3, 4, 5 de continuación, porque A te conoce, ha entrado con una transacción pequeñita, pero es capaz de darte esa velocidad, esa agilidad que no te va a dar nadie más, ¿no? Yo creo que ese valor hay que ir permeando, ¿sabes? Tiene que ir calando en el entramado empresarial, en el ADN de las personas, y que lo acepte con más ilusión. Pongamos que un ejemplo, ¿no? Que estás hablando de varios ejemplos, pero más concretamente, una operación de 500.000, 600.000 euros de vida o de 1 millón, lo que tú decías. Se negocia, se acepta el term sheet. ¿Cuál es la estructura deseada vuestra? ¿Cuál es el porcentaje del loan to value o no miráis loan to value vosotros? ¿Os da un poco igual? Miramos loan to value. O sea, al final lo miro en vueltas evita, ¿no? O sea, yo al final mi tesis es, teniendo en cuenta que no es una deuda muy larga, ¿vale? Es una deuda que va a tener más o menos 3, 4 años de vida, ¿vale? O sea, normalmente lo que haces es, oye, el primer año es duro, ¿vale? Por lo tanto, el primer año pagas intereses, pero no amortizas. ¿Por qué? Porque, oye, tu primer año de transición, erosionas algo márgenes, te puede caer algún cliente, tienes más miedo, no quieres comprometerte ni yo a estresar la compañía, ni él a que... O sea, es un año de carencia. Bueno, puedes tener lo que quieras. Hacemos desde 0 a 18 más o menos por condiciones del folleto, ¿no? Y entráis en la estructura la típica del EBO, ¿no? Estoy ya no en Venture Debt, ¿eh? Yo estoy ya más en el mundo. Seguimos en tu mundo, perfecto. Entráis en un SPV, entiendo, donde se entra equity. Ahí os da igual el porcentaje de equity que entre. O sea, ¿podríais entrar que el upfront, por ejemplo, sea toda deuda? He cotizado una operación así, sí, y debería cerrarla en la próxima semana. No es lo común. O sea, vale. ¿Por qué? O sea, mi punto es... la tesis del libro, ¿vale? Si yo pudiese elegir del libro cómo es una transición, o sea, lo primero, ¿no? Que en la parte relevante, la parte del equity, es cómo valoras la compañía, ¿vale? Hablábamos del equity bridge, ¿no? O sea, no valoro la compañía, o sea, mi punto, o sea, que hay un señor, hay un promotor que va a poner su pasta, un capital que me protege a la valoración de X veces EBITDA. Me la creo. Va a misa. Va a misa, si mi punto es, ese tío está cubriéndome, y sobre todo ese tío ha hecho su due diligence, ha visto la compañía, cree que sabe operar y lo está poniendo ese valor. No entro a discutir el valor. O sea, no hay un caso en que un señor compre una compañía a 4 millones y diga que vale a 3. O sea, no va a pasar nunca. Y lo siguiente, en términos de estructura, si tuviese que buscar una estructura de libro, para mí lo ideal sería vueltas evita, ¿vale? Compañía de 1 millón, pues intentar comprar por 3, ¿no? De las cuales, por darte las proporciones, 1/3 lo hace el promotor. Con esto que busco, A, algo de protección de la deuda, B, algo de commitment del promotor. O sea, para mí es fundamental. O sea, que el promotor se está comprando una compañía con mucho menos dinero. Claro, de esos tres, ¿no? De esos tres, pongamos que es, para ser muy simple. Para mí es 1, 1 y 1. Exacto. ¿Vale? 1 y 1 es el LBO del libro. Pero 1 millón upfront y los dos son vendor loans o... Un millón vendor loan, que básicamente, poniéndolo en cristiano, es, oye, le pago en diferido al tío que me la está vendiendo. ¿Esto lo cuentas dentro de la deuda? Lo cuento como deuda. Vale. Tiene sentido contarlo como Sí, según cómo esté condicionado el EBITDA, ¿vale? O sea, si está condicionado el EBITDA igual no lo cuento, si no está condicionado el EBITDA sí que lo cuento, ¿vale? O sea, para mí es relevante, ¿no? O sea, yo creo que diferenciar entre un pago diferido y un pago condicionado es bastante clave dentro de esta peli, ¿no? Entonces, a mí, al final, el tener un pago condicionado me parece clave, porque el tío que compra, por mucha diligence que haga, aquí no ha metido a una Big Four y ha hecho una auditoría de 200.000 euros. Ha pasado por encima de la compañía, como mucho ha metido a una consultora pequeña, le han cobrado 10.000 y con eso tira. Sorpresas en las pequeñas hay. Yo diría que en el 90% de lo que hemos hecho nos hemos encontrado sorpresas. Entonces, 3 millones, 2 upfront, 1 aplazado. 1 upfront, 1 diferido, 1 nuestro. Vale. 1 deuda. O sea, son dos que pagas en el notario. Son 1 que pagas al notario, 1 que dejas en vendor loan, ¿vale? Claro. Que te paga el financiador, y uno que es el vuestro. Y uno que es el nuestro, que tienes como colchón a la compañía para ir haciendo todo eso. Vale, o sea, es como un revolving para la compañía. O dos, sí. Hemos hecho los dos. O dos upfront y uno diferido. Vale. O dos upfront y uno diferido. Si lo pagas dos en notario, me vale. 2 en el notario. Entonces, esos dos, entonces es 50%. O sea, tu ideal es 50 de equity y 50 de deuda. A nivel de upfront.
Aunque... Salvo que vayas a hacer 2 y 1, pero no aplaces nada y entonces haga 2 de deuda y 1 de equity. Vale. O sea, al final, en el fondo, yo creo que la proporción de estas compañías, haciéndolo muy a lo bestia, ¿vale? Una deuda de 4 años, no le deberías de meter más de 2 veces y media EBITDA. ¿Vale? Porque si metes más de 2 veces y media EBITDA, quiere decir que la compañía va a casi ceros de caja todos los años por debajo de EBITDA, ¿no? Porque al final todo lo que tienes ahí entre amortizaciones e intereses por debajo de EBITDA te deja un EBITDA digno y un free cash flow complicado. O explicado en Cristian, una compañía de 1 millón, ¿vale? Sí. Que tiene que repagar. Di que se apalanca mucho, ¿no? Se apalanca 3 veces EBITDA a repagar en 3 años. Haciéndolo muy a lo bestia, repaga 1 millón cada año, más los intereses de ese millón, digamos que 3 millones por el diferente mes, 300.000 al año, ¿vale? Sí. Entonces, si tú apalancas 3 veces EBITDA una compañía con una deuda de 3 años, muy simple todo, y pagas 300.000 de interés al año, el año 1 has quemado 300.000 de caja que no tienes de dónde sacar, ¿no? Por lo tanto, tienes que más o menos manejar. Si apalancas 2 veces en 4 años, quiere decir que estás pagando más o menos el 50% del EBITDA en amortizaciones, que quiere decir que tienes el otro 50% del EBITDA para darle pulmón a la compañía. 1 millón de EBITDA, pagas medio millón en deuda, algo de intereses y te queda otro medio millón para respirar. Y a nivel de covenants, o sea, un poco, perdón, garantías y covenants, ¿qué garantías soléis pedir? ¿Es 100% de la compañía que se compra? ¿O os busca otro tipo de garantías? Pedimos la compañía normalmente. Vale. O sea, pedimos cero personal. O sea, ahí somos bastante exigentes con nosotros mismos. Intentamos nunca meter garantías personales, nos parece que no son las reglas del juego que estamos buscando. ¿Y si hay diferentes financiadores? ¿Os repartís el riesgo o no os gusta entrar en cuando hay diferentes...? Cuando suele haber diferentes financiadores, te diría que la gran mayoría de los casos lo que tienes es el bancario para financiar parte de su día a día, pero de la transacción es difícil que comparta porque por lo general estas compañías de 0 a 2 millones de EBITDA que no tienen bancos están dentro de mi rango de tickets, ¿vale? Por lo general suelo hacerlo entero. Pero ¿y si entras a un banco, estaríais subordinados al banco? ¿O es en igualdad de rango? Estamos en igualdad de rango. Vale. Probablemente tengas algún tema alrededor de duración. Vale. Y a nivel de covenants, ¿cuáles son los 3-4 covenants que os gusta sí o sí cumplir? O sea, que sería un incumplimiento de covenants si la compañía post-operación no lo está cumpliendo. ¿Cuáles son los que miráis más? Aceleradores de desinversión ninguno. Vale. Y lo que sí que metemos es limitación alrededor de... Pues, ¿qué cosas solemos meter? Limitación alrededor de distribución de dividendos. Vale, sí, claro. O sea, parece evidente, sí, ¿no? Sí. O sea, pero al final no es que no los prohibamos, pero lo que hacemos es limitar en función al rango de EBITDA y, o sea, el crecimiento de EBITDA, al rango de EBITDA, la cantidad de deuda de vida, pues fijamos unos rangos de entre el 50 y el 60% de caja antes de poder... caja versus deuda antes de poder repartir dividendos. Salvo eso, bueno, evidentemente miramos las cosas básicas, estilo que los defaults, etc., pero tenemos, o sea, somos muy laxos porque entendemos que simplemente estamos apoyando un promotor y nos consideramos un partner en el capital / futuro long term de la compañía. O sea, es muy distinto cuando te planteas una operación de deuda solamente como lender que cuando tienes algo de upside dentro de la compañía. Claro. Cuando solamente eres un lender, hablando mal, ¿no? Pero eres todo lo cabrón posible para que esa deuda esté lo más protegida posible, ¿vale? Y el core es que la compañía pague deuda. Cuando eres un lender que tiene un upside de equity, en el fondo, tú eres mucho más flexible. Claro. Porque, oye, si tienes que posponer un poco para que la compañía valga más, pues lo haces. Claro. Si tienes que dar oxígeno de 400 formas, lo haces, ¿no? Entonces cambia mucho el approach. O sea, yo de verdad... Pues me considero mucho más partner de este tío que el lender que va un poco a estrangularle para que la caja vaya dando mi parte y no la suya. Está claro, o sea, al final si tú cumples el ratio de caja-deuda, si ha pagado tus obligaciones y se puede repartir algo... Que pues, reparta por supuesto, y ese retorno de sus inversores o del mismo que se lo merece. ¿Pedís observers? O sea, o miembro en el consejo, o comité, o ¿cómo hacéis el seguimiento? La pregunta es, ¿cómo hacéis el seguimiento de las operaciones? O sea, nos estamos centrando mucho en este tipo de negocio, que evidentemente es el que te pilla más de cerca. Te diría que, claro, cambia mucho, ¿no? Yo cuando me meto en una compañía fast growing, compañías tech, donde normalmente tienes un board de verdad, con VCs metidos en el board y demás, somos solamente observers. Y normalmente con un papel muy pasivo. Siempre digo que cuando las compañías van muy bien, lidera el fundador y sobre todo lidera los VCs, que son los que meten la presión para que haya un retorno sobre capital. El nuestro, evidentemente, no tiene que ser las 5 veces que exige un retorno de capital, nos hace falta.
Cuando las compañías van mal, lideramos claramente más nosotros, ¿no? O sea, evidentemente ahí la deuda cobra un peso más importante y fijamos más condiciones para que la compañía pueda hacer frente a eso y repague y no se vuelva loca, ¿no? En las compañías más pequeñas, estilo MBOs, LBOs y demás, normalmente no hay un board, o sea, ese es el nivel. O sea, un comité, no hay ningún tipo de board. Yeah. Entonces aquí pasan dos cosas. En las grandes, lo que te decía, nuestro papel es muy pasivo porque tiene la gente ya muy metida ahí todo el día y con muchos analistas y mucho foco. En estas pequeñas, por un lado, y sobre todo en los otros dos buckets que contaba, retail, gran consumo, que no tienen VCs, compañía que han sido bootstrap, pero que les hace falta un empujón, hay, pues en este segundo nicho somos más activos, nos metemos, oye, les ayudamos a reportar mejor, les ayudamos a hacer planes financieros. No sé la idea por qué, porque al final estas compañías están abocadas en algún momento a acabar o ganando mucho dinero y cotizando, o ganando bastante dinero y acabando vendiendo un private equity, o sea, la compañía que tenemos ya varias, 5, 6, 7 millones de EBITDA y necesitas una base financiera sólida para meterlas en valor, o sea, por ellos, porque al final una compañía, esto lo digo mucho, en una compañía que reporta mal, vale mucho menos de lo que vale. Está claro. Es acojonante, pero mi punto es, una cosa tan simple como contratar un CFO externo a unas malas, acostumbrado a un mundo private equity, que sepa ponerte métricas bonitas, dashboards tal, te habla de ARRs y de KPIs, ¿vale? Hace que la compañía tenga más valor. Entonces, nosotros nos metemos porque aporta valor, y luego las muy pequeñitas, compañías del 1 millón de EBITDA, 2 millones de EBITDA, donde al final se la compra un único promotor y gestiona para él mismo, salvo que pase algo raro, nos metemos poquísimo. Nos sentamos con una vez al trimestre, nos cuenta un poco cómo va, tenemos una relación muy cercana, tenemos relación de amistad, salvo con compañías muy contadas, relación de amistad con todos ellos, prácticamente es tomarte un café al trimestre, que te cuente cómo va, que te cuente cuáles son preocupaciones, en qué le puedes ayudar, y luego tenemos un reporting básico que trimestralmente te pedimos el cierre de la APL, un cierre de balance, que no siempre tenemos, y poco más, la verdad. Y Dos métricas de negocio. Y un poco hemos estado hablando de financiación de compras o de historias de crecimiento, ¿no? En Fast Growing y en el MBOs, LBOs. ¿Hay otro tipo de financiación a la cual os gustaría estar, o estáis mirando otro bucket, ¿no? Más de empresas que quizá no están comprando otras compañías o no están en ese crecimiento, pero un poco que vean la deuda como un elemento de crecimiento más orgánico, ¿no? Unos recursos, anticipar recursos que van a generar a futuro. Y si es así, ¿qué tipología de operaciones en ese sentido? ¿No? ¿Son planes de expansión internacional, desarrollo de productos, es I+D, es naves? ¿Qué queréis o qué estáis buscando, qué estáis mirando de hacer como operaciones más interesantes en ese sentido? Ahora te diría que desde el actual, ¿vale? Desde el vehículo actual, con principal foco cubrimos cosas estilo, hablabas nada de factores, haces mucho working, ¿vale? Hay compañías con muchas carencias de working capital para crecer todo lo rápido. O sea, tengo muchas que tienen contratos que no pueden firmar porque al final, entre que cogen, producen, venden y shipean, tienen ahí 120 días de cobros que claro, si estás facturando 7 y puedes facturar 17, te hacen falta 3 millones de caja para comerte ese valle, ¿no? Entonces, esa parte la estamos trabajando muy bien. Compañías intensivas en CAPEX, lo estamos trabajando muy bien porque evidentemente utilizar el capital para CAPEX como el peor negocio del planeta porque no te genera los múltiplos, y eso quizá lo estamos haciendo dentro del vehículo actual. ¿Qué estamos viendo que no podemos cubrir y donde vemos mucho valor, ¿no? Te hablaba antes de que estamos lanzando un fondo nuevo de compañías industriales. ¿Qué vemos? Pues mucha compañía, voy a simplificar al extremo, ¿no? Tibia compañía que hace tornillos y tiene un tornillo que es cojonudo porque la rosca es bla, 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 ¿vale? Pero la compañía lleva haciendo 1 millón 2 años y no puede vender más porque su fabriquita MVP en el ecosistema startupero y básicamente su primera fábrica pequeña en un mundo más tradicional da para lo que da para tener esa producción y la tiene totalmente vendida, ¿no? Evidentemente, con esos números no eres capaz de encontrar financiación bancaria para levantar 3-4 kilos para montar una fábrica mucho más grande. Entonces nosotros ahí sí que es verdad que hemos visto muchas operaciones que nos hubiese encantado hacer desde nuestro vehículo quizá, pero que por duración no encajaban.
Compañías que, oye, tenían que industrializar, montar una segunda planta más grande, pero al final, entre que compras el terreno, montas la nave, pones las máquinas y esas máquinas, que evidentemente vas a tener una capacidad de 1 a 10, ¿vale? Llenar esa capacidad te lleva un tiempo, ¿no? Entonces ahí tienes que meter un producto que requiere 3, 4 años de carencia, que requiere deudas de 5, 6, 7, 8, 9 años, ¿vale? Y eso lo estamos dejando desatendido. Y el tipo de interés entiendo que es el mismo, ¿no? Son tipos de interés similares. ¿Con Kicker también este tipo de operaciones? Antes, o sea, si puedes explicar un poco el Kicker, cómo funciona, porque es un término que a veces se entiende, ¿no? A nivel más participación en el beneficio o en el equity, pero ¿cómo funciona realmente el Kicker en una operación de estas que estamos hablando o en las de fast growing o las de LBO? Tú antes hablabas de un 25% de Kicker, lo tocamos muchos factores. Yo siempre digo que hay tres valores que te mueven mucho la cotización de tu producto, ¿vale? El tipo de interés, el porcentaje de kicker y el valor del colateral, ¿vale? Eso para mí son tres bases comunicantes. Evidentemente, si quieres menos kicker, tienes que pagar más interés. Que aquí le funciona muy bien a una compañía rentable que quiere crecer rápido. Oye, no me quiero diluir, tengo caja para pagarte más interés. O una compañía que es más fast growing, pero que quema caja, ¿no? Pues oye, pues más kicker, pero menos interés. Ahora, una compañía, cualquiera de los dos casos, que tiene un colateral muy sólido, y hablo de cosas que puedes salir al mercado y vender fácil, ¿no? Esto es desde desde una máquina industrial que tiene una segunda mano fácil a coches, ¿vale? Hemos hecho una operación de coches. Pues esto es fácil de vender, entonces el colateral te baja tanto el precio, tanto el porcentaje de kicker como el tipo de interés. Ahora, en la parte del kicker, ¿no? La parte del kicker para mí se puede hacer o intentamos, ahora que somos más flexibles, hacerlo de tres formas. Kicker tradicional, ¿vale? Esto es un porcentaje sobre el nominal de la deuda que nos capitalizamos como un regalo, ¿vale? Lo simplifico. O sea, tú al final lo que dices es tu deuda al 10 no cubre tu perfil de riesgo, ¿vale? Por lo tanto, como no te puedo cobrar el 20 porque la compañía la descapitalizas y la dejas tiritando y es una obscenidad, pues lo que haces es dices, oye, si te va bien, gano pasta, si te va mal, pues oye... Pero conviertes en el capital al inicio ya directamente. Tienes el derecho a convertir en el capital. Entonces, a partir de aquí, ¿qué pasa, no? O sea, aquí abres multitud de posibilidades. Una compañía que acaba de levantar una ronda, es muy fácil, no tienes claro lo que vale, por lo tanto capitalizas ese precio. Una compañía que ha levantado una ronda hace mucho, pues tienes la posibilidad de ponerte de acuerdo en un precio que pues el mismo, puede ser más caro evidentemente porque entras más tarde, más barato pues la compañía ha ido mal y puedes capitalizar en ese momento. Una compañía que no tienes claro lo que vale y sabes que va a acabar levantando un tropo que más, lo dejas un poco en el aire y puedes fijar un valor entre una y la otra o con un descuento. Y eso puedes capitalizarlo o no capitalizarlo. Ciertas compañías, nos pasa mucho en estas pequeñitas. Oye, es que me da un poco de reparo tener a un tío en el capital si en el fondo tu vocación es salir, ¿no? En muchos casos les damos una posibilidad de que nos recompren ese kicker a un precio determinado. Cuanto más atrás en el tiempo, pues nos puede recomprar y podemos vivir en un mundo donde no lo capitalizamos el día 1 y lo capitalizamos al cabo de un año o no capitalizamos o lo capitalizamos el día antes de que nos lo revendan. Y es siempre a la discreción vuestra del capitalizar. ¿O es prepactado? Lo pactamos. Vale. O sea, todo lo nuestro por lo general es muy pactado. Entonces el 25% sería el 25% del ticket que te doy de deuda. Que te estoy dando un ejemplo. Hemos hecho operaciones al 11 y hemos hecho operaciones al 42. Sí, no, pero kicker del 10. Pues vamos a un kicker del 10. Si te presto 1.000.000, me capitalizo 100.000. 100.000, vale. 100.000 a la valoración que sea. A la valoración, a la última que hayamos pactado o a la última que haya habido, etc. Vale, interesante. Y esto lo veis como el principal factor de como los gaps de valoración, ¿no? O sea, la existencia de kickers. Esto a nosotros nos hace una parte muy importante el retorno del fondo. Claro. Muy importante. Y a ellos les genera a ellos emprendedores, les genera mucho menos erosión en la APL del fondo, en el cash flow. ¿Habéis convertido muchos kickers? Convertimos muchos kickers. El tema es cuál es el valor medio del kicker al que sales. No, pero ¿y en qué contextos? Son contextos... Bueno, yo creo que sí te diría que me parece un dato relevante, ¿no? Te diría, si me voy a la tesis tradicional de un VC que busca hacer, ¿no? 5 veces dinero en 5 años. El catálogo Reyes, ¿no? Pues te diría que nosotros invertimos en compañías que no necesariamente tienen ese factor de crecimiento salvaje. Te diría que nuestro kicker medio de los que vendemos, de los que valen, pues igual lo estamos vendiendo entre 2 veces y media. Y hay una gran mayoría, hay una parte muy relevante, es que salimos a 1x porque acabamos revendiéndose al promotor y nos quitamos de en medio, y que luego son participaciones muy pequeñas, ¿no? Tú cuando tienes un inversor muy grande que tiene un porcentaje muy relevante de tu compañía, pues 15, 20, 25, son participaciones muy poco líquidas.
Cuando tienes porcentajes muy pequeños, diría nosotros en media tenemos 2, 3, 4, 5% de las compañías como mucho, pues son porcentajes muy líquidos. Para la compañía es muy fácil recomprarlo, para un secundario es muy fácil limpiarlo, no tenemos la obligación de hacer pelotazos, por lo tanto no solemos ser un stopper en típica operación que es complicada y hace falta un secundario, pues somos los primeros que levantamos la mano y facilitamos la transacción. O sea, somos muy easygoing en la parte de equity. Muy interesante, Gerardo. Yo creo que el mundo de la financiación creo que cada vez se va a poner más en boca de todo el mundo, con nuevos compradores o nuevos perfiles que quizá son más, buscan hacer el negocio y crecer, ¿no? Pero que ven la deuda como un buen compañero de viaje. Hay un cliente de la plataforma que siempre me dijo y me repite: el banco es mi mejor socio, ¿no? O sea, al final está diciendo, la deuda es mi mejor socio, porque es una deuda que si repagas te ayuda, te crece, te permite comprar, te permite crecer, entrar en sitios. Yo creo que esto va a salir, va a proliferar en España y que vosotros estáis marcando el camino, ya lo marcasteis con el fondo anterior, yo creo que vais a marcarlo con este tipo, con este viraje, ¿no? de producto y de underlying. Así que yo creo que os queda bastante buen recorrido, tenéis recursos, además estáis aliados con el Santander, con el fondo de Trainera, ¿no? Eso es. Y el nuevo fondo es íntegramente con vuestro o con alguien. ¿Habéis lanzado? El fondo está en fundraising ahora mismo, así que te lo diré dentro de un par de meses. Vale. No, o sea que encantado, yo creo que soy un fiel defensor de la deuda. Mil gracias por estar en el podcast de Eli. Y a todo el mundo que quiera contactar con Inverready, si les quieres decir cómo contactar con vosotros, o que te manden un correo, cómo pueden contactar con vosotros. Eso me lo digo, soy de los pocos. El otro día oía a un vecino que decía: llevo sin contestar a un mensaje de LinkedIn no sé cuántos años. Yo te diría, contesto al 100% de lo que me entra. Luego tenemos en Inverready la parte de Venture Debt, tiene un buzón, ¿no? Donde la gente puede escribir cosas random. Siempre viene mejor que te lo mande alguien conocido, ¿vale? Que se apalanquen en ti, que se apalanquen en alguien de ese ecosistema, ¿vale? Yo te lo filtro. Siempre dicen, ¿no? Que a nivel mundial no eres capaz de llegar a cualquier persona en 7 saltos, ¿no? Sí, pues sí. Yo que no soy Obama, ¿vale? Deberías ser capaz de llegar a mí como mucho en 3, ¿no? Por lo tanto, que te hagan una intro siempre es útil. Y de nuestra parte, lo que te decía, en una parte vocacional, de que de verdad creemos que hay mucho valor y mucha parte de ayuda a ecosistema más tradicional que nos está haciendo y donde queremos entrar. Creemos que hay mucho valor en la parte de la deuda, que a la gente quizá todavía le da algo de miedo, pero que conseguiremos que cale y que seremos al final el mayor de los aliados, ¿no? Que somos muy fáciles, que somos buena gente, ¿no? Que siempre intento decir mucho y que al final tener un socio financiero dentro de una aventura de estas te aporta mucho, ya no solamente en el apalancamiento, sino en el darte confort, tranquilidad, estructura y ayuda a una futura salida, ¿no? Al final no es lo mismo intentar vender la compañía tú que luego tener un socio financiero fuerte, y te diría que en esto somos número uno en España que te ayuden a poder venderlo, ¿no? 100%, pues aquí estaremos y todo lo que me venga yo te intentaré filtrarlo y te lo pasaré. Mil gracias por estar aquí, Gerardo. Un placer enorme, ya.